Pues hoy, el día de hoy, Álvaro... Mira, ahí va llegando, por cierto, Hugo López-Gatell. Exacto. ¿Qué datos vas a dar? Bueno, hay un movimiento en el tipo de cambio por el anuncio del presidente el día de hoy. Está el dólar a 25.50. Se movió cerca de 40 centavos, es decir, no les gustó a muchos el anuncio que hizo el presidente López Obrador. El día de hoy, Álvaro, también se da a conocer que el primer ministro de Inglaterra no superó el COVID en su casa y ya se lo llevaron a un hospital. Y hay el primer muerto policía en México por COVID-19. ¿Qué te parece si vamos de una vez con Hugo López-Gatell a la conferencia de prensa desde Palacio Nacional? Adelante. Directo la y enfermedad regresamos. causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Destacamos aquí lo que hemos estado anunciando, cómo se distribuyen los casos, las personas enfermas de las últimas 24 horas en las distintas regiones del mundo. Europa va a la baja, lo cual es una buena noticia para Europa y también con consecuencias positivas para el mundo. La región de América va a la alza, en la medida en que son epidemias más recientes. Aproximadamente un mes después, los países de América, excepto Estados Unidos, entramos un mes después a la epidemia. La proporción, 3/4 partes de las personas han sido infectadas con el virus en los últimos 14 días. Esto quiere decir que son las personas que están activamente contribuyendo a la infección. La siguiente, por favor. En México hemos acumulado ya 2.143 casos desde el inicio de la epidemia, el 27 de febrero, y tenemos desafortunadamente ya 94 personas que han perdido la vida. Estas personas, como lo veremos en las siguientes diapositivas, continúan siendo personas que tienen características, ya sea por la edad o por alguna enfermedad, que les hacen más susceptibles a complicarse. En términos de la distribución geográfica, seguimos teniendo el predominio en las zonas metropolitanas, en particular la del Valle de México, donde confluye la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México y la región metropolitana de Guadalajara. La siguiente. Aquí se ve la distribución. La Ciudad de México sigue y muy probablemente seguirá siendo la zona donde existe la mayor cantidad de casos. Esto tiene que ver con la cantidad de población, como hemos dicho. En la zona metropolitana del Valle de México está casi 1/4 parte de la población del país. La siguiente, cuando lo vemos con respecto a el tamaño de la población, es decir, los casos por cada 100,000 habitantes, que es la tasa de incidencia acumulada, vemos que la Ciudad de México tiene un claro predominio con 6.21 casos de enfermedad COVID por cada 100,000 habitantes. La siguiente. La distribución de edad es la esperada, donde tenemos un predominio de las personas adultas mayores, y ayer comentábamos sobre este contraste respecto a la región europea, en donde en la región europea claramente las personas adultas jóvenes tienen una frecuencia baja en los casos que se complican. En cambio, en México encontramos personas que se complican teniendo edades menos avanzadas, menos de 60 años. La siguiente, por favor. Lo que se ve en esta distribución está la distribución de los casos que han tenido enfermedad hospitalizable, es decir, personas que tienen suficiente gravedad de la enfermedad para necesitar hospitalizarse, y aquellas que se han tratado de forma ambulatoria, de hecho se han ido a casa para observar su aislamiento o su preventivo, su resguardo. Y las personas que están representadas por estas barras amarillas en distintas categorías de edad, 29, 25, 30, 35, etcétera, años, son las personas que tienen mayor frecuencia de complicaciones. La siguiente. Esta es la distribución de los casos graves. Como podemos ver ahí, el 12.5% son personas con enfermedad grave y se encuentran estables, aunque hospitalizados, casi 10%, y el 77% prácticamente se encuentra en forma ambulatoria. La siguiente. La edad, como dijimos hace un minuto,
predomina en las personas que desafortunadamente han perdido la vida, se encuentra hacia la parte de edad avanzada, pero notoriamente con respecto a otros países tenemos adultos relativamente jóvenes, como estas personas de 40 a 44 o 45 a 49 hasta los 59 años, que también muy triste y desafortunadamente perdieron la vida. Y lo que encontramos se ve en la siguiente diapositiva con el resumen de, bueno, esta no, la siguiente, simplemente por entidad federativa, cómo está la letalidad. Lo que vemos, ahorita lo pongo en un minuto, es las características de las personas, cuáles son las enfermedades crónicas, que no han cambiado desde el inicio de la documentación de esto en México. Ahora veamos la letalidad. A diferencia de lo que se ve en el número de personas que han fallecido, en donde claramente donde hay más población, hay más personas enfermas de COVID, y donde hay más personas enfermas de COVID, hay un mayor número de personas que han perdido la vida. Entonces, para poder comparar realmente cómo está ocurriendo la enfermedad en las distintas entidades federativas, necesitamos esta medida que se llama letalidad. La letalidad es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida sobre o con respecto a, en comparación con las personas que se encontraban enfermas de COVID, y en este caso lo organizamos por entidad federativa. Quiero hacer notar algunos contrastes. Por ejemplo, la Ciudad de México, mientras que tiene la mayor cantidad de personas que han perdido la vida, no es la región donde existe la mayor letalidad. En cambio, algunos otros estados que están enunciados aquí sí encuentran las mayores letalidades, a pesar de que el número absoluto de personas que han perdido la vida es afortunadamente todavía muy pequeño. Estas cifras pueden ir cambiando a lo largo de las siguientes semanas, y no es raro que cuando hay pocos casos, la estimación, el cálculo de esta letalidad como una medida de la gravedad de la enfermedad varíe muchísimo, porque cuando son poquitos casos, con uno que aumente puede cambiar importantemente este índice. Entonces, todavía hay que estarlo observando por varias semanas antes de sacar conclusiones sobre el comportamiento de la enfermedad en las distintas entidades federativas. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por mortalidad,